Estimados colegas, buenas tardes y especialmente a los amigos, algunos de los cuales los estoy viendo en pantalla. El poder de policía se define como la potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo. Son condiciones para su validez constitucional que contenga un principio de razonabilidad, lo que aleja toda expresión de iniquidad, y que exista una relación entre los medios elegidos con los propósitos perseguidos por la norma. Esta figura del poder de policía, además de ser frecuentemente citada en los pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, adquirió estatus constitucional en la reforma de 1994. En efecto, una nueva redacción del artículo 75, inciso 30, tras reafirmar la competencia del Congreso Nacional para ejercer una legislación en capital y en los establecimientos de utilidad nacional, aclaró: las autoridades provinciales y municipales conservarán el poder de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. Nuestra Corte Suprema, durante este año tan particular, segundo año de pandemia, ha dictado algunos fallos significativos, examinando la constitucionalidad de las facultades del poder local vinculadas a distintos derechos humanos. Esto me ha llevado a indagar si marcan una tendencia de la Corte. Para ello he seleccionado 3 pronunciamientos, emitidos entre mayo y junio del 2021, de los cuales haré una breve reseña. El 20 de mayo, la Corte dictó sentencia en la causa Xi Jinchui contra la Municipalidad de la ciudad de Arroyito. El actor es propietario del supermercado Arroyito y había planteado la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal cordobesa, titulada Descanso Dominical del Trabajador, por la que se prohibía abrir los supermercados los días domingos. La Corte remarcó que la reforma de 1994 había destacado la trascendencia del municipio en el diseño constitucional argentino, reconociéndole autonomía y estableciendo los contenidos de modo taxativo, de modo que comprenden tanto los ámbitos institucional, político, administrativo, económico y financiero. En cambio, los alcances de esa autonomía quedaban fijados por el derecho público provincial respectivo. Las provincias en nuestro país, afirmó la Corte, conservan su soberanía absoluta en lo relativo a los poderes no delegados a la nación, sin más limitaciones que las que surgen del artículo 126. La Corte le exige a las provincias que coordinen el ejercicio de los poderes de modo de garantizar el mayor grado posible de atribuciones municipales. Tras desarrollar el concepto de convivencia que está inserto en la Constitución cordobesa, la que define al municipio como una comunidad natural fundado en la convivencia, la Corte desarrolla una serie de argumentos que avalan la prohibición de la ordenanza destinada a proteger un estilo de vida comunitario, asumido por los vecinos y decidido por amplio consenso a través de acuerdos sociales, como por ejemplo el de los supermercadistas de ese mismo municipio que habían admitido voluntariamente cerrar los domingos desde el año 2004, época bastante anterior a la que el actor aún no había habilitado su empresa. El tribunal concluyó que la imposición del descanso dominical era una restricción razonable a la libertad de comercio y que puede provenir de normas locales en ejercicio del poder de policía que tiene el municipio para regular la apertura y el cierre de los negocios. Otro fallo. El 30 de junio, la Corte tomó decisión en la causa Pharmacity contra el fisco de la provincia de Buenos Aires y otros. La cuestión principal radicaba en la pretensión de la actora, una sociedad anónima, de que se declare inconstitucional la ley de la provincia que no incluye a las sociedades anónimas entre las personas autorizadas a instalar farmacias en jurisdicción provincial, razón por la cual le había sido rechazada la habilitación que había solicitado de una farmacia en el municipio de Pilar.
Con motivo de la excusación que formularon los señores jueces de la Corte, Rosenkrantz y Rosati, el tribunal se integró con 2 presidentes de tribunales federales inferiores elegidos por sorteo, en este caso los doctores Irursum y la doctora Sotelo de Andró, a la cual le mando un saludo, amiga de siempre. La Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la restricción provincial, rechazando la demanda con el voto concurrente del doctor Irursum. Por su parte, la doctora Sotelo de Andró resolvió en disidencia a través de un voto rigurosamente fundado. Me voy a eximir de comentarlo porque tengo restricciones de tiempo que me han sido impuestas, pero esto revela lo arduo de la decisión en este caso, que contó con una sólida disidencia que además participaba de la opinión que había emitido el Ministerio Público en contra de la prohibición de las sociedades anónimas como titulares de farmacia en la provincia. Con relación al cuestionamiento de la competencia provincial para legislar en la materia, que había hecho la actora, la Corte recordó que los poderes provinciales son originarios e indefinidos, mientras que los poderes delegados a la nación por las provincias son definidos y expresos, así como también una antigua jurisprudencia, al recordar el fallo Mendoza contra Provincia de San Luis, un fallo de nuestra Corte Suprema que considero señero, que Patricio no te olvides de alguna vez reproducirlo en el Ateneo, que ya cumple más de 150 años y donde la Corte con una claridad meridiana nos dio cuáles son las pautas hermenéuticas para poder discernir cuando una norma provincial es o no constitucional, de acuerdo con el reparto de competencia federal entre nación y provincias. En el caso, dijo la Corte, se trata de una competencia compartida y concurrente, no solo en materia de preservación de la salud pública, con lo cual están vinculadas a las farmacias, sino también fundada en los derechos del consumidor, a cuyo respecto el artículo 42 de la Constitución justifica la existencia de disposiciones provinciales que sean complementarias. Por otra parte, la Corte dijo que la norma nacional que se había invocado en favor de la demandante, el decreto 2284 del año 91, el cual había eliminado muchas restricciones sobre la instalación de farmacias en la capital federal, esa norma se limitó a invitar a las provincias a adherir al régimen, sin imponerlo en el ámbito local, por lo cual no había ninguna incompatibilidad absoluta entre la regulación federal, que solamente proponía una solución distinta para las provincias, y la actitud que había adoptado la provincia de Buenos Aires de mantenerse con su legislación restrictiva. El tribunal aclaró que delimitar el alcance de la actividad de expendio de productos farmacéuticos en el ámbito local es competencia de la provincia. Y bastante argumentación al respecto se estableció en torno a la figura del farmacéutico, cuya presencia está prevista por la legislación y es un control en favor de la salud de la población respecto a que se le suministre a los requirentes los medicamentos adecuadamente prescriptos o que correspondan exactamente a sus dolencias. Por lo demás, la Corte Suprema considera que la ley provincial constituye una reglamentación razonable, por lo tanto no hay ninguna arbitrariedad, y no afecta las libertades económicas y de expresión comercial de la empresa, abundando en argumentos que lamentablemente no puedo reseñar por cuestiones de tiempo, y respeto a mis colegas que están esperando. Concluyo esta rápida reseña de fallos del alto tribunal con el que considero que es más paradigmático, porque además de estar vinculado con la competencia local, está íntimamente vinculado con el problema de la pandemia y los temas vinculados a la salud pública. Me refiero a la sentencia de la causa que promovió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, sentencia del 4 de mayo de este año, que involucró el examen de las competencias de la CABA en plena emergencia sanitaria. El gobierno de la ciudad le había planteado a la Corte, en instancia originaria,
una acción declarativa de inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual había suspendido las clases presenciales en todos los niveles desde el 19 al 30 de abril del 2021 en el área metropolitana de Buenos Aires, un espacio que incluye el territorio de la Cava y se complementa con partidos del Gran Buenos Aires. Consideró el tribunal que la norma violaba, el reclamante venía alegando que la norma violaba el artículo 5 de la Constitución Nacional en cuanto garantiza la autonomía de las provincias, incluyéndose dentro de esa garantía, mientras el 129 predicaba ampliamente la autonomía de la Cava. La Corte, ¿qué dijo? Que se había violado la autonomía de la ciudad en una sentencia muy meditada que tiene un voto concurrente de los jueces Maqueda y Rosati, un voto por su lado el doctor juez Rosenkrantz y otro del juez Lorenzetti. Se dijo que el DNU 235, que era el que motivaba esta acción, carece de una justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que implicara suspender la modalidad presencial de la educación, por lo que el Estado federal invadió una atribución ajena. Es necesario destacar que en este fallo se actualiza, por parte de la Corte Suprema, la naturaleza jurídica de la Cava. Una vez más, será un salto positivo en torno a establecer una naturaleza jurídica suficientemente autónoma como una ciudad constitucionalmente federada. ¿Por qué ciudad? La única contemplada en la Constitución Nacional con nombre y apellido, porque está prevista en la Constitución y porque integra el sistema federal de gobierno. Un aspecto que señala la relevancia que la Corte Suprema le atribuye a este fallo es que, como yo dije, fue dictado una vez vencido el plazo que había establecido el DNU para suspender las clases en el área metropolitana. Pero el alto tribunal, a pesar de que había fenecido el plazo de vigencia del DNU, dijo que se hacía necesario resolver la cuestión porque esto orienta decisiones futuras, desde lo jurídico y no desde lo sanitario, estableciendo un criterio rector de máxima relevancia institucional. Con esta breve descripción de estos fallos que he escogido, me parece que puedo aproximar una primera conclusión, primera y última porque el tiempo ya se me está acabando. La lectura de estos fallos revela una tendencia de la Corte que ya se había atisbado en anteriores pronunciamientos en el sentido de reafirmar la autonomía de las provincias, y en este caso también de la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Estado federal. Vale decir, una actividad muy delicada que es saber mantener el equilibrio entre las competencias federales y las competencias locales a la luz del régimen federal que nuestros constituyentes han proveído a nuestro país. Les agradezco mucho y hasta luego. Muchísimas gracias, estimado Alejandro, muchísimas gracias por su participación. Y ahora le vamos a dar paso al profesor Pablo Gallegos Fedriani. El doctor Pablo Gallegos Fedriani se va a referir al control judicial de las sanciones administrativas y básicamente se va a referir a las tendencias actuales en esa materia. Estimado profesor Gallegos Fedriani, lo escuchamos con toda atención. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando o viendo. Perfectamente lo escuchamos, doctor. Perfecto. Agradezco a Gabriela, te agradezco a vos, agradezco a LECAE y a todos los que hacen este tipo de reuniones que son verdaderamente imposibles para mi cabeza poder plantearlas. El control judicial del que voy a hablar es un control judicial que se ejerce respecto de sanciones administrativas. Y nosotros ya tenemos la decisión de la Corte desde hace tiempo que debe tratarse de un control judicial suficiente.
¿Qué se entiende por control judicial suficiente y qué se entiende por sanciones administrativas? Primero, las sanciones administrativas obviamente son impuestas por el poder administrador. ¿En qué áreas? Prácticamente en todas las áreas que se han tratado aquí, en el área tributaria, en el área aduanera, en la de servicios públicos, en la de defensa del consumidor, en materia de bancos, en materia de compañías, prácticamente en todas las materias hay algún tipo de sanción administrativa. La Corte tiene dicho que la función sancionadora del Estado, como función administrativa, penal, si lo quieren, o penal administrativo, o sancionatoria administrativa, se parece al derecho penal, con algunas diferencias. El principio, las igualdades serían que tiene que haber una norma especial que determine la sanción. La segunda sería una tipicidad que estaría muy debilitada en el tema de las sanciones administrativas. La tercera sería una atribución subjetiva, que sería la culpabilidad, la culpa o el dolo. La cuarta sería un comportamiento contrario al ordenamiento que produzca un daño o que pueda producir un daño. En materia sancionatoria se admite inclusive la mera infracción formal, con lo cual estaríamos fuera del área penal. ¿Y dónde estaría la gran diferencia? Obviamente que las sanciones administrativas son propias de cada área administrativa. Como le decía bien recién Alejandro Urlengui, dependerá de la sanción administrativa que determine un municipio, que determine la provincia o que determine la nación. Nosotros en materia federal tenemos todas las sanciones que se nos puedan ocurrir de cualquier tipo, y hay que asegurar también, al imponer las sanciones, las mismas defensas que se tiene en materia de derecho penal, es decir, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir prueba y el derecho a una resolución fundada, que en este caso será un acto administrativo y no una sentencia. ¿Qué tipo de control judicial suficiente ejercemos nosotros y cuáles las diferencias entre una sanción administrativa y una sanción penal? El 90% de las sanciones penales son la pérdida de la libertad ambulatoria. En materia administrativa, las sanciones, salvo la pérdida de la libertad ambulatoria, son varias y muchas veces pueden ser peores inclusive que la pérdida de la libertad. Puede ser el decomiso de la mercadería, puede ser la clausura del comercio, puede ser una multa. Piensen ustedes que en materia de tributos o en materia de Banco Central, a veces hemos visto multas de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, cuando los millones valían no lo que valen ahora, sino cuando valían verdaderamente mucho. En ese caso, no creo que exista ninguna persona que tenga tanta cantidad de plata como para poder depositar, y en ese caso, o como puede ser el decomiso de la mercadería, como puede ser el cierre de un local, pueden ser sanciones que pueden ser equivalentes o peores a la pérdida de la libertad. De allí que el control judicial debe ser un control estricto. Y aquí nos encontramos con dos temas importantes. El primero es, o con varios, no con dos, con varios. El primero es que en general la administración pública no reconoce esta capacidad de aquel que va a ser sancionado a defenderse correctamente. Primero, le aplica la sanción prácticamente sin escucharlo, le prohíbe prácticamente la prueba o se la deniega, no le permite alegar, es decir, muchas veces utiliza aún medidas precautorias como extorsivas. Un caso concreto que me tocó a mí siendo juez de primera instancia, siempre lo cuento porque es un caso muy interesante, era el caso de una pescadería que había sido cerrada en forma preventiva por la Dirección General Impositiva para hacer el análisis de sus estados contables. Me pidió ver el abogado, yo lo recibí y el abogado me dijo, mire doctor, han clausurado para poder revisar los estados contables de esta pescadería. Y yo le digo, bueno doctor, son 2 días. Sí, pero es Semana Santa. Y nosotros en Semana Santa vendemos el 50% del pescado que se vende durante todo un año. Con lo cual, esta medida preventiva no es sino una medida coercitiva que se está aplicando sin necesidad ninguna, porque se puede seguir vendiendo pescado
sin necesidad de que sea cerrado el negocio. Como ven ustedes, aún en estos casos, el Estado utiliza indebidamente su poder sancionatorio. La otra gran diferencia es que el control de estas sanciones que impone el Estado no lo tiene un juez penal, sino que lo tiene en general, o en casi todos los casos, la justicia contencioso-administrativa. Y la justicia contencioso-administrativa se encuentra aquí con dos problemas. El primero es, ya lo trajo en cierta forma Rafael Balín, que es que cuando uno ejerce el control de una sanción impuesta por el Estado, no puede reemplazar al poder administrador en la determinación de la conducta. Sí puede anular el acto, porque el acto es inválido, porque ha estado fuera de valores correctos o ha sido irrazonable, pero no puede modificar. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos el caso que nos pasó durante mucho tiempo, mientras era secretario de Comercio el licenciado Moreno, en el cual la sala nuestra, a la sala a la que yo pertenezco, a la sala 5 de la Cámara Federal, revocaba las sanciones impuestas por excesivamente arbitrarias, es decir, no tenían ninguna relación respecto del monto o no tomaban en consideración la situación. ¿Qué hacíamos? Como corresponde a la correcta división de poderes, devolvíamos a sede administrativa para que la autoridad administrativa decretara la nulidad dijera, de acuerdo a las pautas que había indicado el tribunal, dictara una nueva norma. ¿Cómo empezaba el nuevo acto administrativo? Y vistos. Lo resuelto por la Sala 5 de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, que anula la sanción impuesta a tal empresa por tal cosa. Considerando todo lo que corresponde, por ello se sanciona. ¿Y qué sanción ponía? Exactamente la misma que había puesto antes. Es decir, en definitiva, daba otros argumentos y ponía la misma sanción. ¿Qué nos obligaba? A que viniera el expediente de nuevo a la sala, a que nosotros tuviéramos que volver a analizar y volver a mandárselo en una especie de yo-yo en el cual la causa iba y volvía. Esto hizo que nos pusiéramos de acuerdo los jueces del tribunal a los fines de nosotros, en definitiva, fijar la sanción, porque si no esto no iba a terminar nunca. ¿Nos corresponde a nosotros, jueces, determinar la sanción? Entiendo yo que no es lo correcto, porque quien hace el control no es quien decide, es el que controla a quien debe decidir. Y aquí me refiero un poco a lo que explicó Rafael Balín en cuanto a lo que son las facultades discrecionales de la administración. Son facultades que no pueden ser cambiadas por las facultades discrecionales del juez. Los jueces no somos controladores de precios, no somos controladores de fallas en cuanto a la culpa, al dolo o a la sanción correspondiente. Lo que sí podemos hacer es un control de los hechos, del derecho y de la razonabilidad de los mismos. Esto sería en cuanto al control. Un último punto que sé que le interesa a Patricio, que cada vez que nos encontramos o nos juntamos me dice lo mismo, es una situación o una idea de tipo personal. Yo entiendo que el pago previo para poder recurrir es inconstitucional. ¿Y por qué entiendo esto? Porque no hay control judicial suficiente y no hay un acceso a la justicia de forma inmediata. Es decir, yo debo primero cumplir con la condena para después poder apelar. Esto se ve en casi todas las multas, donde la Corte ha dicho que esto es constitucional, y los argumentos son algo así parecido al solve repete. El solve repete, primero, no existe ninguna norma específica, es un principio genérico del derecho, que no se aplica en la mayoría de los países del mundo. En Argentina seguimos repitiendo, primero pagá y después repetí, no existe, lo cierto es que tenemos que hacerlo, y se ha seguido ese principio para las multas. Las multas son sanciones, no hacen al erario público, con lo cual a nadie le preocupa si estas multas se pagan o no se pagan. El carácter que tienen no es un carácter recaudatorio, sino un carácter sancionatorio, es decir, hacer aquel que pasó una luz roja o aquel que puso un precio indebido, que tenga la sanción correspondiente, no para recaudar. Por lo tanto, el principio de solve repete acá no funciona. Segundo, funciona el principio de ¿qué? De inocencia. Por lo tanto, nadie puede cumplir la condena y después apelar o recurrir al control judicial suficiente. Es como si nosotros a una persona que ha cometido un delito
la hiciéramos cumplir la condena perpetua o los 25 años de condena y después reclamar ante un juez que es inocente. Con lo cual, esta idea para mí es una idea básica y frente al control de convencionalidad y frente al Pacto de San José de Costa Rica y frente a todos los derechos que Pablo Gutiérrez Colantuono conoce más que todos nosotros y siempre habla de esas cosas y yo aprendo de él, significa que acá lo estamos pasando totalmente por encima. Es decir, la persona tiene que pagar y si no paga no puede protestar. No hay control judicial suficiente. También hay otra situación que es parecida, que es el efecto devolutivo. En muchos casos, la sanción tiene efecto devolutivo. Por ejemplo, las sanciones que impone el Banco Central en materia cambiaria o de bancos. Allí no es solve repete, sino que es con efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Que el Estado, a pesar de que nosotros, la parte interesada, pueda recurrir ante la justicia, ese recurso tiene efecto devolutivo, con lo cual en cualquier momento el Banco Central puede iniciar el juicio ejecutivo. ¿Qué nos pasa? Viene la actora, que en este caso es demandada en el juicio ejecutivo, y opone la excepción de litispendencia. Y nosotros le tenemos que contestar que no puede haber litispendencia, pues se trata de dos juicios diferentes. En uno estamos discutiendo la multa y en otro estamos ejecutando la multa. Con lo cual, a lo que hemos llegado es al dictado de medidas cautelares dentro del juicio donde se está discutiendo la sanción, suspender la ejecución fiscal, pero le fijamos una contracautela. Esta es la única forma que hemos encontrado de admitir una tutela judicial efectiva. Conclusión. Las sanciones, ¿tienen materia penal? Sí. ¿Tienen materia penal absoluta? No, parecida. Y acá nos encontramos con otro problema. ¿Quién defiende a quien ha sido materia de una sanción, a quien ha sido objeto de una sanción? Si es un abogado penalista, yo no les puedo explicar cómo vienen con la culpa, con el dolo, con la tipicidad. Si es un abogado administrativista, va a venir con la nulidad del acto administrativo, que le falta esto, que le falta la causa, que le falta alguno de los elementos del acto administrativo. Entiendo yo que es una competencia concurrente, es decir, que es competencia del penalista y del administrativista, porque estamos jugando en una especie de línea media. Hoy no se puede hablar de línea media, ¿no? Porque la grieta existe, pero sería una línea media dentro del cual el administrativista tendría que saber derecho penal y el penalista saber derecho administrativo. Creo que con esto es suficiente y todo lo que he dicho es a título personal, salvo cuando he dicho que ha sido la sala la que ha decidido algunas cosas. Muchas gracias y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, estimado Pablo Gallegos Fedriani, muchísimas gracias por su participación en estas jornadas de la Maestría en Abogacía del Estado, y le vamos a dar paso ahora al profesor Pablo Gutiérrez Colantuono. Bienvenido, profesor Colantuono, y el profesor Pablo Gutiérrez Colantuono se va a referir a participación ciudadana en la planificación de las obras públicas, en control de convencionalidad en sede judicial y administrativa. Ese era el tema. Control. El otro tema no iba a hablar. El otro tema no. Ya lo había dado. Muchas gracias, Pablo. Adelante, te escuchamos con toda atención. No, gracias. Y gracias por sacarnos esta sonrisa, Patricio. Así que bienvenida sea. Primero quiero agradecerles a Gabriela, a Patricio, a Pablo Cabral, que anda por ahí. Yo estoy muy, muy agradecido, y lo he dicho, muy, muy agradecido de haber podido y poder ser profesor en el posgrado de la universidad junto con la escuela, ¿no? Mi experiencia, se lo decía ayer a Gabriela, y perdón que en esto quite 2 o 3 minutos de mi exposición, mi experiencia fue una experiencia fantástica, y lo quiero decir, con una intensidad de los estudiantes impresionante, de las personas cursantes, una intensidad que yo le agradecí mucho y se lo dije al curso, porque nos interpela como docente, y cuando te interpela quien está estudiando, te saca de la comodidad, nos saca de la comodidad, y eso es una buena noticia, y es parte de esta lógica de la enseñanza de dos
circuitos, ¿no? De quien enseñamos que aprendemos y quienes aprenden enseñan. Así que yo eso lo quiero poner en valor. Gabriela, Patricio, Pablo, que están por aquí, que lo sepan las autoridades y que hay que seguir fortaleciendo estos espacios de aprendizaje y de enseñanza recíproca. Así que mis felicitaciones y a seguir, siempre a seguir ampliando espacios académicos institucionales de apertura. Lo escuchaba a Pablo, somos todos Pablo últimamente, a Pablo Gallego Fedriani. Gracias, Pablo, por la explicación y todo lo que nos trajiste a la mesa sobre este tema tan importante de las sanciones, ¿no? Las distintas miradas y esta complementariedad que también explicaste. Y siempre es un gustazo verte, que hace tiempo que no nos encontramos. El control de convencionalidad en la sede de las administraciones públicas es un tema que venimos trabajando, que lo hemos puesto en valor en las distintas niveles de posgrado y doctorado y los cursos de grados también, porque está en construcción. Es una categoría evolutiva. Esto es lo primero que quiero decir. No hay un concepto cerrado, no hay un concepto que no tenga flexibilidad y que tenga sus propios matices. Me parece que esto hay que, o me gusta decirlo, porque no hay que ser tan categórico en algunos conceptos, sino tratar de decir, bueno, que hay algunos anclajes mínimos y de ahí empezamos a trabajar evolutivamente, como pasa siempre con la sistemática de los derechos humanos. Digo esto porque el control de convencionalidad ha sido creado evolutivamente, como lo sabemos, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si vamos al pacto, no lo encontramos literalmente colocado allí, sino que ha sido una evolución del propio sistema interamericano, que siempre me gusta señalar que tiene dos vertientes. Uno, una obligación estatal, y por el otro, a mi criterio, es una garantía ciudadana. Tiene que ver con la posibilidad de la protección de los derechos a través de la garantía del control de convencionalidad que me permita a mí solicitarlo en sede administrativa, en sede judicial y también en sede del Poder Legislativo, porque control de convencionalidad, y este es el punto, según el sistema internacional, el control de convencionalidad debe ser desplegado por todas las autoridades estatales, dentro de los cuales está la administración pública. Y ahí caemos a la pregunta: ¿cuál es el alcance del control de convencionalidad en la sede de la propia administración pública? Y esto es un poco lo que siempre debatimos, nos vamos enriqueciendo docentes y los propios estudiantes de los cursos de posgrado. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana en distintos casos, uno de ellos, simplemente para mencionarlo, caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. Esto es una sentencia del 28 de agosto del 2014, no es el único caso que lo ha dicho. Es una doctrina sostenida de la Corte Interamericana que el control de convencionalidad debe ser realizado por el Estado en sus distintas organizaciones del poder. En sus distintas organizaciones del poder. Orgánicamente hablando o territorialmente hablando. Y esto nos abre un mundo de desafíos, entre las cuales están preguntas que, con la generosidad de Patricio, que me ha invitado a participar en el Ateneo, un espacio formidable de construcción de ideas, de debate, de intercambios, allí, cuando hablábamos de este tema, surgía la idea, bueno, pero ¿y hasta dónde puede ejercer este control de convencionalidad de las administraciones públicas? ¿No? ¿Cuál es la competencia que tiene dentro de este control de convencionalidad las administraciones públicas? Y hay un poco lo que a mí me gustaba llamar la atención a la reflexión, es que estábamos muy acostumbrados a analizar el control de convencionalidad, lo digo en primera persona, desde el control judicial. Y ahí hay un error, porque nos estamos perdiendo toda una parte fantástica, fabulosa del estudio del derecho, de la parte de espontáneamente las administraciones públicas adecuar sus comportamientos, sus competencias, sus contenidos a la sistemática internacional de los derechos humanos. No es desde el control judicial en cuanto se ha generado un conflicto, sino es justamente de la mirada preventiva, espontánea, de buena fe y complementaria, lo digo rápido, que explican al mismo sistema internacional interno. Entonces, si es de buena fe, si es complementario, si es subsidiario, tenemos que entender que hay una competencia o toda una mirada que podemos decir si es un principio, un valor, una función, un contenido nuevo de la administración pública, no lo sé, que tiene que ver con la prevención en la sistemática de derechos humanos.
Y esta prevención se exterioriza en la adecuación espontánea y complementaria y de buena fe de las administraciones públicas a esa sistemática internacional de los derechos humanos, que no es otra cosa más que las administraciones públicas constitucionalizadas y convencionalizadas. Y esto me parece que hay mucho por estudiar acá, mucho por estudiar, por ver. Hoy sencillamente podemos decir que esto lo debe realizar la propia administración pública dentro de sus propias competencias. Y esto puede tener algún matiz de discusión, pero al menos dejemos dicho que la administración pública va a poder desplegar el control de convencionalidad dentro de sus propias competencias. Y ahí la competencia la fija, ya sabemos cómo está fijada, y la división de poderes en esto tiene mucho que hablar también en este control de 24 al de ahora, ahí volvimos, ¿no? Es el control de convencional, la división de poderes es exactamente igual a aquel que teníamos antes de 1994, o hay algunos matices que ha introducido esa reforma constitucional de 1994. Pues si hay algunos matices, también hay algunos matices en el control de convencionalidad en la propia sede de las administraciones públicas. Pero podemos decir por el momento que la competencia que tiene la administración pública, bueno, fija el alcance del control de convencionalidad. Y en eso podemos decir, como para seguirlo discutiendo, si a ustedes les parece bien o pensándolo, que hay una mirada simétrica y sinérgica. Simétrica, es decir, aquello que puede la administración hacer por el control de constitucionalidad, va a poder hacer por el control de convencionalidad. Esto que acabo de decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Es una regla muy rígida? ¿Permite flexibilizaciones? Bueno, eso se lo dejamos a quienes estamos aquí compartiendo este espacio, sea en este Zoom o ya sea por canal de YouTube. Pero me parece que es un lindo tema de investigación, de tesinas, de maestrías, de doctorados. Me parece que es una pregunta que requiere la búsqueda de algunas respuestas y que es un tema muy, muy interesante. ¿Cuáles son los alcances de este control de convencionalidad? Pero no en reflejo del control judicial, sino a partir, insisto, de la espontaneidad, complementariedad y la buena fe que tiene que regir en esta adecuación constitucional y convencional. Quiero remarcar, por más que sea una verdad absoluta esta, pero no quiero dejar de decirlo, las administraciones públicas expresan constitucionalidad y convencionalidad, no expresan apego reglamentario. Y usted me va a decir, Pablo, es una obviedad lo que acabas de decir. Sí, pero hay una cuestión cultural inconsciente, si se me permite esta expresión, de la adecuación de las administraciones públicas a ejecutar reglamentos y no a preguntarse tanto en la ley, no preguntarse tanto en la Constitución, no tanto preguntarse en la Convención. ¿Hacen este ejercicio nuestras administraciones públicas cuando tenemos que, por ejemplo, expresar competencia reglamentaria? Miramos cuál es el continente constitucional y convencional en la porción competencial que tienen nuestras administraciones públicas. ¿Las acciones positivas son un mandato para el legislador nada más o hay un mandato también para las administraciones públicas? Por solo formular algunas preguntas, pido las disculpas por aparecer desordenada la exposición, pero siempre me gusta por ahí dejar más preguntas que certezas en este punto, ¿no? Porque esto es lo que nos permite seguir trabajando. Sí, no tengo dudas que con la sistemática de 1994, la evolución que ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos, hay mucho que la verdad que uno lo está diciendo y ya algunos profesores del derecho público, penal y no penal, ya habían traído a la mesa estos temas, ¿no? Lo digo por un lado Zaffaroni, por otro lado Agustín Gordillo. Puedo mencionar más profesores que han trabajado, digo, hace muchas décadas atrás este tema, ¿no? Y uno lo que está tratando de buscar es cuáles son los puntos de anclaje y de certeza en este mundo más flexible, me parece a mí, del constitucionalismo y el convencionalismo al cual se enfrenta la administración pública. Y aquí agrego unas administraciones públicas que no pueden seguir modeladas de la misma manera, política, institucionalmente, jurídicamente, a como eran antes de 1994.
Esto me parece que habla de una permanencia estática a veces de la burocracia orgánica de las administraciones públicas, que pareciera haber pasado de largo, si se quiere, del hecho, el hito de un constitucionalismo social y convencional de los derechos humanos que claramente resolvió el constituyente en 1994. Necesitamos administraciones públicas diseñadas con mecanismos distintos, diversos, por ejemplo, que sean intermitentes, inorgánicos. No lo sé. ¿Necesitamos modelos de gobernanzas distintas a las preexistentes? No lo sé, pero sí quiero preguntármelo por lo menos. Y lo último que digo en esto, para no usar tiempo que no me corresponde. La solidaridad. ¿Aparece la solidaridad ya como un principio convencional, constitucional expreso? ¿O no es un principio, no es un valor, es un axioma, es un deseo de que las ciudadanías y los propios poderes del Estado persigan este valor de la solidaridad? ¿O es realmente un mandato convencional? Yo estoy convencido que el Estado social de derecho, constitucional y convencional, ha impuesto a la solidaridad al menos como un principio constitucional convencional, y no tengo dudas de esto. Y en este punto hay un refuerzo que hace el Pacto de San José de Costa Rica, a diferencia de otros tratados, que expresamente dice que uno de los límites a los derechos son los deberes que tenemos para con nuestras familias, para con nuestra comunidad y para con nuestra humanidad. Estos deberes, que son la explicación del alcance o la finalidad de los derechos en las dimensiones colectivas, sociales y universales, creo que hablan de este principio de solidaridad, que discutiremos si es principio, si es valor, y cuáles son los efectos de discutir si es un principio o un valor, si tiene sentido esta discusión o no tiene sentido, pero no podemos negar que el Estado social de derecho, convencionalizado y constitucionalizado, habla de solidaridad. Y esta solidaridad debe ser, lo digo en términos personales, tematizado desde la doctrina. No que quiero imponer una obligación a nadie, sino me lo replanteo a mí mismo cuando estoy escribiendo mis artículos y estoy escribiendo la teoría del derecho administrativo, la debo escribir desde este principio de la solidaridad. Porque quizás, bueno, allí vaya a encontrar el puente que me conecta a los derechos con la realización del bienestar general al que está obligada a las propias administraciones públicas. Pero que esos derechos también tienen por finalidad la realización de este bienestar general, justamente apalancadas por esta solidaridad. ¿Se deberá revisar los institutos del derecho administrativo, algunos de ellos, a partir de esta noción de la solidaridad? Y yo me permito decir que sí, por más que lleguemos al mismo lugar, pero no dejemos de animarnos a revisar parte de nuestro derecho público y nuestro derecho administrativo desde estos valores, de estos principios, porque de esta manera hacemos realidad la sistemática constitucional y convencional. Y nos alejamos de unas administraciones públicas más apegadas, inconscientemente, quiero decir muchas veces, en la mirada del reglamento, no de la ley, no de la Constitución, no de la Convención. Estamos llamados a darle contenido sustancial, no meramente formal, a esa Constitución y a esa Convención que colocó a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, como la base misma de la organización de la sociedad, de la organización del Estado y de la realización de los derechos, las libertades, en igualdad y en solidaridad en esa dimensión social de este Estado de Derecho constitucional y convencional. Allí deberemos preguntarnos qué modelo de administraciones públicas, lo digo en plural, está pidiendo e interpelando esa Constitución y esa Convención, para poder hablar del control de convencionalidad en sede de las propias administraciones públicas. Muchas gracias y perdón si me extendí un poquito.